Es la reina indiscutible de la música country, una pelirroja fuerza de voluntad y talento, que ha vendido más de 75 millones de discos, ha recogido casi todos los premios que puede ofrecer la industria, y ha construido un imperio que se extiende sin esfuerzo, desde los escenarios de Nashville hasta las luces de Broadway y las pantallas de Hollywood. Para el mundo, Reba McEntire siempre ha parecido intocable, confiada, sonriente, envuelta en pedrería y gracia. Pero detrás de ese brillo cuidadosamente mantenido, había heridas a las que los focos nunca llegaron, cicatrices, que aprendió a ocultar mucho antes de que la fama le enseñara a actuar. Ahora, a los 70 años, Reba ya no siente ninguna obligación de proteger la imagen que Nashville le exigió mantener durante décadas. Por primera vez está dispuesta a decir sus nombres en voz alta. 5 hombres, 5 figuras que la hirieron más profundamente de lo que el público jamás supo. Hombres en los que confiaba, hombres a los que respetaba, hombres que creían que permanecería callada para siempre. Durante años enterró su ira bajo baladas de desamor y canciones de amor, transformando el dolor en melodías que el mundo cantaba sin escuchar nunca la verdad que había debajo. Pero el tiempo tiene una forma de cambiar el peso. La verdad se ha vuelto más pesada que la música, y el silencio ha empezado a sentirse menos como dignidad y más como una jaula. Reba insiste en que no se trata de venganza ni de cotilleo, sino de supervivencia. Estos son los 5 hombres a los que Reba McEntire más odiaba, no porque el odio la definiera, sino porque la traición le dio forma. Y esas traiciones ayudaron a forjar a la mujer que el mundo reconoce ahora como una leyenda. Reba Nell McEntire nació el 28 de marzo de 1955, en McAlester, Oklahoma, y se crió en la comunidad rural de Chalky, un lugar definido por los cielos amplios, el polvo de los ranchos, los circuitos de rodeo y el trabajo duro incesante. Su infancia se basó en la disciplina y la resistencia, el tipo de educación que deja poco espacio para la suavidad. Su padre, Clark McEntire, fue 3 veces campeón del mundo de rodeo de bueyes, un hombre respetado por su habilidad y temido por su severidad. Se comportaba con el rígido orgullo de un vaquero que creía que la fuerza significaba silencio y la ternura significaba debilidad. Para Reba, la música se convirtió en una vía de escape mucho antes de que se convirtiera en una carrera. Cantaba en el coche con sus hermanos en los interminables viajes a los rodeos, armonizando. Para pasar el tiempo su voz ya se elevaba por encima de las demás, incluso entonces. Fue su madre Jacqueline quien se dio cuenta del don y lo cultivó, animando a Reba cuando nadie más lo hacía. Pero detrás de esa vida familiar unida y trabajadora, llegó la primera traición, una que no vino de Nashville ni de Hollywood, sino del hombre cuya aprobación ella más deseaba. Reba ha hablado a menudo de cómo la dureza de su padre la formó, pero solo más tarde admitió hasta qué punto sus palabras la hirieron profundamente. Él nunca creyó en su música, no de verdad. Una y otra vez le dijo que cantar no era un trabajo de verdad, que era un sueño tonto sin futuro. A veces se lo dijo sin rodeos, ella no tenía lo que hacía falta para lograrlo. Esas palabras se grabaron profundamente en su memoria, más agudas que cualquier crítica a la que se enfrentara más tarde por parte de extraños. Para una joven que soñaba más allá de las vallas de Chalky, esa incredulidad se sentía como veneno. Odiaba la duda, odiaba los rechazos, odiaba que el hombre al que tanto se esforzaba por impresionar no pudiera ver lo que su madre veía tan claramente. Fue su primera lección sobre cómo los hombres poderosos de su vida intentarían definir sus límites. Esa herida la endureció. En lugar de quebrar su espíritu, lo agudizó. Estudió música en la Southeastern Oklahoma State University, mientras cantaba en todos los sitios que podía, rodeos pequeños locales, en cualquier lugar donde alguien quisiera escucharla. Cada vez que su padre desechaba sus ambiciones, ella se prometía en voz baja que le demostraría que estaba equivocado. Y cuando por fin intervino el destino, cuando cantó el himno nacional en el 1974 National Finals, rodeo de Oklahoma City,
y llamó la atención del artista country Red Steagall, sintió como si el destino abriera de golpe una puerta a la que había estado aporreando durante años. Aun así, incluso cuando su carrera empezó a avanzar, el escozor de la incredulidad de su padre permaneció con ella. Más tarde confesaría que la empujó más fuerte de lo que jamás podría hacer. Acertó cualquier fan crítico o representante. En el fondo estaba resentida por no haber recibido nunca la validación que anhelaba. Ese resentimiento nunca se desvaneció del todo, ni siquiera cuando el mundo la coronó como una de las voces más grandes que había dado la música country. El primer hombre de la lista de Reba McEntire no fue un amante infiel ni un ejecutivo corrupto. Fue su padre Clark McEntire, el hombre que sin saberlo le enseñó que el amor y el resentimiento pueden coexistir y que las heridas más profundas suelen venir de aquellos cuya aprobación más importa. Cuando Reba llegó a Nashville a mediados de 1970, entró en una ciudad gobernada por puertas cerradas, tratos silenciosos y hombres que controlaban todos los caminos hacia el éxito. Para una joven educada pero testaruda de Oklahoma, la industria no era acogedora. Su voz era innegable, pero su confianza se topaba a menudo con el escepticismo de hombres que creían que la música country les pertenecía. Firmó su primer contrato discográfico en 1975, creyendo que era el principio de algo grande. En lugar de eso, la máquina que prometía elevarla casi la asfixió. Los ejecutivos dictaban lo que cantaba, cómo se vestía, cómo hablaba e incluso cómo sonreía. No veían a un artista, sino a un producto, otra voz intercambiable que encajar en la cadena de montaje de Nashville. Entre ellos había un ejecutivo cuyo nombre Reba aún evita un hombre cuya influencia estuvo a punto de paralizar por completo su carrera. Rechazó su deseo de grabar baladas emotivas y canciones basadas en historias, insistiendo en que se ciñera a un material seguro y formulista que despojaba a la cantante de su identidad. Reba le odiaba no solo por sus palabras, sino por lo que representaba la arrogancia de una industria construida por hombres que dudaban de que una mujer pudiera dirigirla. En privado admitió más tarde lo impotente que se sintió durante aquellos años, atrapada por los contratos rodeada de hombres que se reían cuando ella protestaba. La querían agradable, atractiva y silenciosa. Reba nunca fue así. A finales de los 1970 y principios de los 1980, empezó a luchar con más fuerza, eligiendo canciones que encajaban con su voz, aunque los ejecutivos se resistieran. Cuando su álbum My Kind of Country, de los 1984, por fin triunfó, fue algo más que un éxito comercial. Fue una declaración, un rechazo, una advertencia a todos los hombres que le decían que no era suficiente. Demostró que estaban equivocados con discos de platino, giras con todas las entradas agotadas y una voz que se negaba a ser controlada. El ejecutivo que la subestimó se convirtió en un símbolo de todos los guardianes que intentaron reducir su ambición. Reba admitió más tarde lo mucho que odiaba ese periodo, cómo le quemaba por dentro saber que alguien con poder sobre su futuro quería que fracasara. Pero ese odio se convirtió en armadura. La empujó a tomar las riendas de su carrera y a convertirse en una de las primeras artistas country femeninas en comandar realmente su propio destino. Se labró una reputación no solo como cantante, sino como mujer de negocios, capaz de burlar y sobrevivir a la maquinaria de Nashville. Con el tiempo no solo venció a los hombres que intentaron controlarla, sino que los sustituyó en la cima. Sin embargo, nunca olvidó su rostro, sus palabras, sus despidos. Para Reba, él era el segundo hombre de su lista, la encarnación de un sistema que trató de enterrarla antes de que pudiera florecer. A medida que la carrera de Reba comenzaba a ascender su vida personal, se convirtió en un campo de batalla por sí misma. La fama trajo atención, pero también trajo traición en forma de amor que se volvió agrio. En 1976, se casó con Charlie Battles, un luchador de bueyes más de una década mayor que ella, un hombre que al principio parecía un protector,
alguien que entendía la garra del rodeo de su educación. Pero a puerta cerrada, su matrimonio estaba marcado por el control y el resentimiento. Charlie quería a Reba en casa, no en el escenario. Quería que su energía se volcara en él, no en un público de miles de personas. Cuando ella viajaba para dar conciertos, le seguían las discusiones. Él se puso celoso de su éxito, de cómo la adoraban las multitudes de la independencia, que le daba la fama. Sin embargo, Reba, criada en un mundo en el que la lealtad lo era todo, se quedó. Se entregó en cuerpo y alma al matrimonio aunque éste agotara su espíritu. Durante años trató de conciliar el papel de esposa con el de estrella, pero cuanto más crecía su carrera, más se agrandaban las grietas de su matrimonio. A mediados de los 1980, era un nombre muy conocido. Ganaba el premio a vocalista femenina del año, en los CMA llenaba recintos, y se había convertido en el rostro de una nueva generación de música country. Pero en casa, la tensión se había vuelto insoportable. Charlie desestimaba sus sueños, se burlaba de sus ambiciones, y trataba de recordarle que por muy grande que llegara a ser, seguía perteneciéndole a él. Reba admitió más tarde que dejar a Charlie fue una de las decisiones más difíciles que tomó en su vida. En 1987, tras 11 años de matrimonio, solicitó el divorcio. Odiaba al hombre en que se había convertido. Odiaba la forma en que intentaba encadenar su éxito a su ego. Odiaba no poder celebrar sus victorias porque le hacían sentirse pequeño. Pero al odiarle también encontró su libertad. Fue una lección de amor propio de darse cuenta de que no vale la pena llevar una corona si viene con grilletes. Ese capítulo se cerró, pero las cicatrices permanecieron. Volvería a enamorarse esta vez de su representante, Narvel Blackstock. Su relación comenzó con pasión y compañerismo. Narvel creyó en su talento y ayudó a dirigir su carrera hacia un éxito aún mayor, de las giras por estadios al estrellato televisivo. Durante un tiempo sintió que por fin había encontrado a un hombre que podía caminar a su lado en lugar de intentar echarla hacia atrás. Pero años más tarde incluso ese amor se enfrió. Cuando su matrimonio terminó en 2015, tras 26 años juntos, Reba describió la ruptura como un shock que nunca vio venir. Narvel había seguido adelante con otra persona casi de inmediato, y aunque Reba mantuvo su dolor en privado, sus allegados decían que aquello le había destrozado el corazón. Le había dado su confianza, su carrera y décadas de su vida solo para verse sorprendida. En aquellos momentos, la vieja herida de la traición volvió más aguda que nunca. Entre los celos de Charlie y el abandono de Narvel, Reba había llegado a comprender una cruel verdad. A veces los hombres que dicen amarte más pueden herirte más profundamente. El amor malogrado se convirtió en otro motivo de su lista, otro recordatorio de que el corazón de la reina del country se forjó no solo en la música, sino en el desamor y el odio. El éxito en Nashville no es gratuito, y para Reba McEntire, el precio no fue solo el desengaño amoroso, sino la traición de hombres que no la veían como una compañera, sino como un cheque de pago. Para cuando entró en el 1990, Reba no era solo una cantante, era una marca. Sus discos vendían millones, sus giras recaudaban millones más, y su nombre tenía peso mucho más allá de la música country. Pero con la riqueza y la fama llegaron los buitres, y un hombre en particular dejó una cicatriz que nunca se curaría. Era un socio de negocios, alguien en quien Reba confiaba para manejar las finanzas y las inversiones, mientras ella se centraba en la música y la actuación. Al principio parecía leal, siempre presente en las reuniones, siempre ofreciendo consejos, siempre asegurándole que su imperio estaba a salvo en sus manos. Pero detrás de los trajes pulidos y las palabras tranquilizadoras se escondía un plan que casi le costó todo. Reba descubrió demasiado tarde que él había estado desviando dinero haciendo recortes y utilizando su nombre para su propio beneficio. No era solo la traición de los dólares robados, era la traición de la confianza.
Para una mujer que había construido su carrera sobre la base de la lealtad, que se enorgullecía de tratar a su equipo como a su familia, la revelación fue un golpe demoledor. Había creído en él, le había defendido, incluso había ignorado los rumores de falta de honradez de otros miembros del sector. Y cuando la verdad se vino abajo, se sintió humillada y furiosa. Odiaba no solo lo que él había hecho, sino lo tonta que la había hecho sentir. En privado admitía que la traición en los negocios le parecía aún peor que la traición romántica, porque el amor al menos conlleva riesgos, pero se supone que los negocios se basan en la claridad y la honestidad. Que la engañaran en ese mundo era como si le arrancaran el suelo de debajo de las botas. A partir de ese momento, Reva se volvió mucho más cautelosa, mucho más cuidadosa, sobre a quién permitía entrar en su círculo financiero. Empezó a tomar el control de todos los aspectos de su imperio, supervisando contratos, escudriñando tratos, asegurándose de que ningún hombre volviera a tener el poder de robarle a ciegas. Incluso décadas más tarde, cuando hablaba de confianza, aludía a esas traiciones, a esa clase de hombres que te sonríen mientras cortan en silencio las cuerdas bajo tus pies. Ese hombre cuyo nombre nunca es necesario pronunciar, porque el propio dolor habla más alto, se convirtió en otra entrada permanente en su lista. Era un recordatorio de que el éxito atrae sombras, y de que a veces las heridas más oscuras no quedan en el corazón, sino en el alma de tu duro trabajo. Reva convirtió esa amargura en armadura. Su éxito televisivo con su sitcom, su línea de ropa, su reinado continuado en la música country, todo ello llegó con instintos más agudos y una mirada más fría hacia quienes decían ser aliados. La traición le enseñó a dirigir su imperio con ambas manos firmemente sujetas a las riendas, pero el odio nunca se desvaneció. Permaneció grabado en su memoria como una cicatriz en un libro de contabilidad. La prueba de que detrás de cada dólar que ganaba estaba el fantasma del hombre que intentó robarle su fortuna y su fe en la confianza. En Nashville, el éxito nunca es solo cuestión de talento, sino de supervivencia en una ciudad donde la envidia y la ambición chocan detrás de cada puerta cerrada. A finales de los 1980 y principios de los 1990, Reba McEntire ya no era la chica de pueblo que luchaba por tener voz. Era la voz, la reina indiscutible de la música country. Sus álbumes copaban las listas de éxitos, sus conciertos agotaron las entradas y su presencia en los premios de la Asociación de Música Country se convirtió en algo más esperado que sorprendente. Pero su dominio también pintó una diana en su espalda, y entre los que vieron su ascenso, había hombres que no celebraban sus victorias, sino que las resentían. Uno de ellos en particular se convirtió en un símbolo de las rivalidades tóxicas que Nashville alimentaba en silencio. Era un compañero cantante respetado, adorado por derecho propio, pero amargado en privado por el éxito de Reva. Susurraba a los periodistas, menospreciaba su arte entre bastidores, y la descalificaba como si no fuera más que una imagen empaquetada por un marketing inteligente. A ella le sonreía a la cara, pero Reva oía los rumores, los comentarios fríos, las bromas hechas a su costa. Durante años, mantuvo su ira en silencio enterrándola bajo la profesionalidad. Pero en el fondo odiaba la duplicidad. Odiaba la forma en que la trataba como si fuera una intrusa en un mundo de hombres, como si su éxito fuera de algún modo menos merecido por ser mujer. La rivalidad nunca llegó a convertirse en una guerra abierta, pero sus palabras siguieron escociendo, sobre todo porque llegaron en un momento en el que ella estaba de luto y vulnerable. Tras el accidente de avión de 1991, en el que murieron miembros de su banda Reva, estaba atravesando uno de los capítulos más oscuros de su vida. En lugar de ofrecerle apoyo, él hizo comentarios despectivos sobre su capacidad de recuperación, cuestionando si podría continuar al mismo nivel sin el equipo que había ayudado a llevar su sonido. Para Reva, era más que competencia, era crueldad. Odiaba la forma en que utilizaba la tragedia como combustible para los cotilleos, la forma en que intentaba presentarla como más débil, disminuida, lista para ser sustituida.
Sin embargo, como siempre, Reba transformó ese odio en fuego. En lugar de derrumbarse, se elevó más alto publicando álbumes que llevaban su arte más lejos, abordando canciones que llegaban al núcleo mismo del dolor y la supervivencia. Demostró no solo a él sino a toda la industria que su fuerza provenía de un lugar que ningún rival podía tocar. Años más tarde recordaría aquellos días y admitiría que las rivalidades eran inevitables. Pero este hombre en particular se abrió camino en su memoria, porque su traición no fue solo profesional sino personal. Le recordaba a todos los hombres que habían dudado de ella, la habían rechazado o habían intentado apartarla. Y aunque nunca lo nombró en público, quedó grabado para siempre en su lista privada de los hombres que más odiaba. Un recordatorio viviente de que incluso en una ciudad construida sobre canciones de amor y desamor, la envidia y la crueldad eran a menudo las melodías más fuertes que sonaban detrás de las cortinas. El 16,1991 de marzo la vida de Reba McEntire se dividió en un antes y un después. Aquella noche 2 jets privados en los que viajaban miembros de su banda despegaron de San Diego tras un concierto rumbo a la siguiente parada de su gira. Reba y su entonces marido Narvel Blackstock se quedaron atrás con la intención de volar más tarde, pero la tragedia sobrevino minutos después del despegue. Uno de los aviones se estrelló contra la ladera de la montaña de Otay matando a las 8 personas que iban a bordo, 7 miembros de la banda de Reba y su manager de gira. La noticia sacudió su mundo. No solo perdía colegas, perdía familia, personas que habían estado a su lado noche tras noche, en el escenario que habían construido su música desde los cimientos con ella. Durante semanas estuvo inconsolable encerrada en un dolor que amenazaba con silenciarla para siempre. Admitió más tarde que lloró hasta que su cuerpo se rindió, que se preguntó si su carrera, su propia voluntad de cantar, había muerto con ellos. Pero de esa oscuridad surgió una lección sobre la traición, no de los hombres que odiaba personalmente, sino de la vida misma del destino, que una vez más se había mostrado despiadado. Odiaba la aleatoriedad, odiaba haberse salvado mientras sus compañeros de banda perecían, odiaba que ninguna cantidad de fama o poder pudiera protegerla de la crueldad de la tragedia. Ese odio era diferente, más crudo, menos dirigido a una sola cara, pero seguía tallando cicatrices que moldeaban su corazón. Y en los meses siguientes, cuando los susurros en Nashville sugerían que podría no recuperarse, que su carrera podría tambalearse, Reba convirtió su dolor en desafío. Volcó su dolor en su álbum 1991 For My Broken Heart, que se convirtió no solo en un homenaje a las vidas perdidas, sino también en una de las obras más aclamadas de su carrera. Cada nota llevaba el peso de la supervivencia, cada letra, el dolor de la pérdida y la determinación de seguir adelante. El público no solo escuchó a una cantante, sino a una mujer al borde de la desesperación que decidió vivir. En privado admitió que el odio que sentía hacia el destino nunca se desvaneció del todo, que incluso décadas después seguía despertándose por la noche pensando en los amigos que había perdido en aquella montaña. Pero la tragedia también le enseñó algo que enlazaba con las otras traiciones que había sufrido. Cuando la vida te lo arranca todo, tienes 2 opciones: derrumbarte o levantarte. Reba se levantó más alto que antes, llevando su dolor como un escudo y su música como un arma. El accidente de avión se convirtió en un punto de inflexión en su historia, un capítulo de supervivencia, escrito no con triunfo, sino con resiliencia. Y aunque no fue el acto de un solo hombre, se mantuvo al lado de las traiciones de los hombres que odiaba, porque en su mente el propio destino se había unido a sus filas, recordándole que incluso cuando das lo mejor de ti al mundo, éste aún puede llevárselo todo a cambio. Para cuando Reba McEntire entró en 70, había cargado con el peso de 5 traiciones durante toda una vida. Cada hombre representaba algo diferente, pero juntos formaban la galería de cicatrices que definían su fortaleza. El primero fue su padre, Clark McEntire,
cuyas descalificaciones de su sueño calaron más hondo que cualquier crítica. Él fue la voz de la duda, el hombre que le hizo odiar que la subestimaran, que la obligó a construir su carrera sobre una base de desafío. El segundo fue el ejecutivo de Nashville, que la trató como a un peón diciéndole que era reemplazable, una muñeca en un sistema dirigido por hombres. Él era el rostro de la máquina, un recordatorio de que el talento por sí solo no era suficiente si no se luchaba por el control. El tercero era Charlie Battles, el marido al que le molestaba su luz, que intentaba mantenerla atada a la cocina, mientras el mundo le pedía que cantara. Él era la encarnación del amor convertido en cadenas, la prueba de que los celos pueden pudrir incluso los votos más fuertes. El cuarto fue Narvel Blackstock, el hombre que una vez pareció su compañero tanto en la vida como en la carrera, que gestionó su imperio y compartió su escenario solo para dejarla sorprendida décadas más tarde, cuando su amor desapareció de la noche a la mañana. Su traición fue quizás la más impactante, no porque viniera de un enemigo, sino porque vino del hombre en quien más confiaba. Y el quinto, el rival en Nashville, que la menospreció a sus espaldas, que se burló de su resistencia tras la tragedia, que difundió rumores de que no podría sobrevivir sin las personas que había perdido. Era la voz de la envidia, el eco de todos los hombres que alguna vez intentaron borrar su valía con palabras. Juntos estos 5 hombres se convirtieron en las sombras contra las que Reva esculpió su luz. Los odiaba, sí, pero más que eso los utilizaba. Cada insulto, cada traición, cada herida se convirtieron en combustible para su música, su negocio, su determinación de seguir siendo intocable. Y cuando por fin habló de ellos, no lo hizo con la amargura goteando de su lengua. Lo hizo con claridad, con la voz tranquila de una mujer que ha vivido los suficientes años como para saber que el silencio puede ser a veces su propia prisión. El desenmascaramiento no tenía que ver con la venganza, sino con la verdad. Al nombrar a los hombres que más odiaba, estaba nombrando las batallas que la convirtieron en lo que es: la reina del country, la superviviente, la mujer que convertía las cicatrices en canciones. En 70, ya no temía la reacción violenta. Nashville podía murmurar, los críticos podían especular, pero Reva ya los había superado a todos en fama, en resistencia, en legado. El desenmascaramiento fue su libertad, su último acto de rebeldía contra un mundo que tantas veces había intentado doblegarla. A sus 70 años, Reba McEntire es más que una cantante, más que una empresaria, más que una artista que conquistó la música country y la televisión. Es una superviviente que convirtió cada herida en un arma y cada traición en un trampolín. Los 5 hombres a los que más odiaba nunca la definirán, pero forman parte de la historia que decidió contar, porque sin ellos no se puede comprender toda la medida de su fuerza. La duda de su padre le enseñó que el talento no tiene sentido si no crees en ti mismo lo suficiente como para luchar por él. La arrogancia del ejecutivo de Nashville le enseñó que ningún sistema es inquebrantable si tienes el valor de reescribir sus reglas. Charlie Battles le mostró que el amor envenenado por el control no es amor en absoluto, sino una jaula, y que a veces la libertad requiere alejarse incluso cuando te rompe el corazón. Narvel Blackstock le mostró que incluso la confianza más profunda puede fracturarse en un instante, que la traición puede venir de la mano que has sostenido durante más tiempo y que la supervivencia a veces significa permanecer solo. Y el rival que se burló de su dolor le reveló que la envidia es un arma tan poderosa como cualquiera, pero también tan superficial como el hombre que la esgrime. Juntos estos hombres esculpieron el contorno de su resistencia. Un plano de odio se convirtió en legado, pero Reva nunca se permitió amargarse. Convirtió el peso de la incredulidad de su padre en baladas de triunfo. Transformó los insultos de los hombres de la industria en himnos de éxito en las listas de éxitos. Tomó las cenizas de matrimonios rotos y se reconstruyó a sí misma cada vez más fuerte, y silenció a sus rivales, no con palabras, sino con una longevidad que ningún rumor podría borrar. Cantó a través de la tragedia, rió a través del desamor, y trabajó más duro que cualquier fuerza que intentara derribarla.
El legado de Reba McEntire no es solo el de una superestrella, sino el de una mujer que demostró a millones de personas que la fuerza no es la ausencia de dolor, sino la negativa a doblegarse ante él. Cuando reveló cuáles eran los 5 hombres a los que más odiaba, no estaba aireando rencores, sino revelando lecciones. Quería que el mundo supiera que el odio, cuando se afronta con valentía, puede transformarse en combustible, y que ninguna traición puede robarte tu destino, a menos que renuncies a él. Hoy Reba es más que un icono del country, es un símbolo de supervivencia, de valentía, de una mujer que vivió tormentas, y salió no solo viva, sino más fuerte, más brillante, más inquebrantable que antes. Los aficionados la ven en el escenario sonriente, ardiente, cantando todavía con la misma fuerza que llevaba cuando era joven, y quizá nunca sepan las batallas que le costó llegar hasta A. Pero cuando mira atrás, ve las cicatrices, las traiciones, el odio que la forjaron en acero. Y en su voz el mundo escucha no solo música, sino la verdad. Las últimas palabras de Reba McEntire al respecto no hablan de venganza ni de amargura, sino de libertad. Cargó con el peso del silencio durante demasiado tiempo, y en 70 decidió dejarlo. Al hacerlo regaló a sus fans no solo canciones, sino sabiduría, que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en los cimientos más sólidos, y que a veces el mayor legado que puede dejar una mujer no es solo su arte, sino su negativa, a dejar que nadie, ningún hombre, ninguna traición, ninguna tragedia defina quién es ella.